buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Estamos conversando con el licenciado Ricardo Núñez, abogado de la República, quien ha interpuesto en la Fiscalía General de la República diferentes denuncias en contra del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Esta mañana estaremos conversando sobre los términos en los cuales se ha interpuesto, pero tradicionalmente qué es lo que lleva a este abogado al llegar al Ministerio Público y por supuesto interponer esta denuncia. ¿En qué consiste hoy por hoy? ¿Qué órganos de prueba se han vertido? Y por supuesto, ¿cuál sería la imputación que él estaría realizando? Antes, señores, permítame saludar a Mr. Donald, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Núñez, abogado que ha interpuesto demanda en contra del señor Nayib Bukele. Muy buenos días, Ricardo, un placer, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, especialmente pues un saludo a este pueblo salvadoreño que yo sé que está pendiente de este programa. Un saludo, por qué no decirlo, a la militancia histórica del FMLN, que en un momento estuvimos juntos. Pues estoy hablando de la militancia histórica, ¿verdad? Y a ti, por supuesto, muy buenos días, Sergio. Gracias, muy buenos días. Ricardo, conocer de primera mano quizás en alguna medida cuál es la motivación que tú tienes en acudir ante el Ministerio Público para interponer una demanda de esta naturaleza en contra de Nayib Bukele. Primero, ¿cuál es la motivación? Porque en algún momento se ha establecido, como estamos en tiempos de campaña, Ricardo quiere impactar negativamente al candidato hoy por hoy de Nuevas Ideas. ¿Tu opinión? Fíjate de que cuando hablamos de motivación hablamos de dos cosas, la que tiene carácter subjetiva y la que tiene carácter objetiva. Una de las motivaciones subjetivas, obviamente, pues yo me preparé en el estudio del derecho y desde ahí nosotros casi a diario vivimos el concepto de justicia social, ¿verdad? Que fue incluso una consigna que yo abracé desde el momento en que yo me involucré con los intereses de esta sociedad. Entonces, uno de los móviles de carácter subjetivo viene siendo eso, el compromiso que yo tengo con la sociedad, el compromiso que yo tengo con El Salvador específicamente, porque déjame decirte que yo sí me considero auténticamente salvadoreño. Pues bien, el ordenamiento jurídico a partir del artículo 162 del Código Procesal Penal, a mí me habilita como ciudadano de la República poder interponer cualquier tipo de denuncia o aviso cuando yo me dé cuenta que se ha cometido algún tipo de ilícito. La objetividad con la que yo me presenté a la Fiscalía General de la República en un momento determinado tiene que ver con que yo me doy cuenta, en primer lugar, de la existencia de un ilícito. Y en este caso, alrededor de la firma del señor Nayib Bukele, que en ese momento era alcalde de la alcaldía de San Salvador, al firmar un contrato lesivo con el señor Alejandro Murrazaca, pues entonces al revisar las condiciones en que se dio este tipo de contrato, me doy cuenta y veo pues de que ahí existe objetivamente, ¿verdad?, el cometimiento de un ilícito. Ahora bien, cuando yo me presento a la Fiscalía General de la República, yo ya me presento con algunos indicadores, con algunos indicios. ¿Cuáles? Que apuntan a la posible participación delincuencial, ¿verdad?, del señor Nayib Bukele en los ilícitos que rodean precisamente las circunstancias en donde se firmó ese contrato lesivo para la alcaldía y para los intereses de la sociedad. A eso voy. Entre los ilícitos están el de enriquecimiento ilícito, el de peculado y el de cohecho. Y hay un posible lavado de dinero. Esos son, digamos, los cuatro grandes ejes, ¿verdad?, que tienen que ver con el cometimiento y la participación delincuencial de Nayib Bukele
en la cuestión de los ilícitos, de los delitos que se han cometido, pues, al firmar ese contrato. Listo, pero eso son la tipificación de los delitos, pero puntualmente en el tema del lavado de dinero, en el del cohecho y lo que tú le estás imputando, obviamente estamos viendo nosotros que hay una vertiente de dinero que el señor Bukele podría haber recibido. ¿De dónde se sacan los indicios para establecer hoy por hoy esa hipótesis? Bueno, como tú lo has dicho, ¿verdad? Son indicios, son indicadores. Es la Fiscalía General de la República quien en un momento determinado va a llegar a la conclusión de que realmente esos ilícitos, realmente él los ha cometido. Por ahora yo estoy planteando una serie de indicadores. Como lo has dicho, Sergio, hay una hipótesis ahí en donde el señor Nayib Bukele pudo haber recibido determinada cantidad de dinero por haber firmado ese tipo de contrato. Tú sabes que el cohecho o el peculado precisamente tienen que ver con eso. Tanto que yo haya solicitado cierta cantidad de dinero, existe esa posibilidad que Nayib Bukele haya solicitado esa determinada cantidad de dinero para firmar el contrato, o por otra parte, el otro personaje que firma el contrato pudo haberle ofrecido a él determinada cantidad de dinero. En cuanto al lavado de dinero, eso es bien complejo. Y es bien complejo porque, si bien es cierto, tenemos una ley que habla especial sobre el lavado de dinero, las modalidades en cómo alguien va a intentar lavar ciertas cantidades de dinero, esa tiene una multiplicidad de formas. Entonces, a mí se me ocurre una, no sé, tú eres abogado de la República y te podés dar cuenta o podés aportarle también a esto la forma, pues, cómo se pudo haber cometido el lavado de dinero. A mí se me ocurre una y quiero explicártelo. Pudiera ser que con esa jugosa ganancia que va a recibir el señor Murrazaca, que son $96,000 al mes, más de $1 millón al año, posiblemente este señor Murrazaca pueda estar recibiendo ciertas cantidades de dinero producto de algunas operaciones sospechosas ajenas a los $96,000 que él va a recibir al mes, pero él con esos $96,000 que va a recibir de la alcaldía al mes y con el más de $1 millón que va a recibir al año, él muy bien puede justificar que las ganancias o cualquier clase de utilidad que está recibiendo, la está recibiendo de esos $96,000 al mes, cuando en realidad las pudo haber o las puede estar recibiendo de otro tipo de actividades prohibidas, ilícitas o sospechosas. Ahora, esa es una forma de lavado. Entiendo perfectamente tu posición. Ahora, el tema es, Ricardo, para que esto no se vea como una forma como muy especulativa de tu parte, ¿qué elementos tú tenés? ¿Por qué? Porque al determinar los delitos decías, podría haber recibido, podría recibir, podría, es decir, sobre la base de algo concreto. ¿Qué tiene Ricardo Núñez? Y te lo voy a plantear con mucho respeto, porque lo que yo traslado es los conceptos que la población salvadoreña han expresado, y obviamente yo quiero que tú le traslades a ellos cuál es el juicio de valor sobre la base de tus conocimientos, pero sobre la base de pruebas palpables, porque en determinado momento puede venir una contrademanda, porque esta no es un aviso, ha sido una demanda de tu persona hacia él, pero al no demostrarlo puede venir una contrademanda. Entonces, ¿qué elementos inequívocamente te llevan a ti a pensar, no porque sea altamente oneroso, sino qué elementos puntualmente tú tenés de eso para poderlo acusar? Vaya, oíme, yo no lo estoy acusando en primer lugar, estoy interponiendo una denuncia ante la Fiscalía. Ajá. Aporto algunos indicadores que ofrecen pues la posibilidad de que él haya cometido esos ilícitos. ¿Cuáles? Como no lo estoy acusando, yo no puedo estar diciendo él es, lo único que sé es que él ha mentido y que a partir de que ha mentido en la forma como se llevó a cabo la firma de ese contrato con el familiar de Elías Antonio Saca, ¿verdad? Con el doctor Alejandro Saca. Entonces de ahí se desprenden todas esas hipótesis en donde existe, vuelvo a decir, la posibilidad de que él haya cometido esos 4 ilícitos. Es la Fiscalía General de la República, y te lo voy a insistir, quien lo determina y quien va a encontrar a partir de los elementos de prueba que yo aporte. Es la Fiscalía quien va a llegar a la convicción suficiente de que los elementos de prueba que yo he presentado le ofrecen la certeza de que en realidad lo que yo estoy suponiendo eso es, ¿verdad? Obviamente yo tengo aquí, como me lo ha solicitado, una serie de elementos de prueba, de indicadores, ¿verdad? Que vienen a robustecer
la posibilidad de que él realmente haya cometido estos ilícitos. Y digo esto porque en un canal de televisión él llegó a vertir una cierta un cúmulo de cosas que giran alrededor de la firma de este contrato. Y entre esas mentiras que él llegó a decir, ¿verdad? Entre esas mentiras está de que él dijo que cuando realizó el contrato con el señor Murrazaca, él llegó a decir ¿Dónde que... se encuentra hoy por hoy el mercado Cucatlán? Exacto. Listo. Resulta de que el señor Nayib Bukele, ¿verdad?, contrata bajo promesa de venta, firma un contrato con el señor Murrazaca por un edificio que vale $800,000. La alcaldía municipal de San Salvador, a partir de la firma de ese contrato, se obliga a pagar por el término de 25 años $28 millones. Tiene que pagar en 25 años $28 millones por un edificio que vale $800,000. ¿Hay un valúo de eso? A eso voy. Si vos ves aquí tengo un documento oficial de la alcaldía. En este documento oficial que emite la alcaldía, ¿verdad?, consta cuando se le solicitó si existía algún tipo de valúo, la alcaldía, ¿verdad?, cuando resuelve, manifiesta de que no existió ningún tipo de valúo previo a la firma de ese contrato. Y ahí vos sabés que existe una ley de adquisición y de contrataciones. Entonces, prácticamente incumple, ¿verdad?, los preceptos de esa ley. Y aquí está subrayadito, donde dice que no existió ningún tipo de valúo antes de haber firmado ese contrato. Posteriormente dice, como sabe de que de que había un documento que manifestaba eso, viene en ese mismo canal de televisión, el señor Nayib Bukele dice que sí existe un valúo, dice, y que el valúo se lo dio un banco donde él se apersonó a conseguir un préstamo. Cuando llega al banco, el banco manifiesta a Nayib Bukele de que ese banco le dice, dice él que valora ese edificio donde instalaron el mercado Cucatlán, dice que lo ha valorado en $11 millones, ese banco, pero que porque la tasa de interés era el 9% y era muy elevado, él prefirió mejor haber firmado el contrato con el doctor Alejandro Saca por la cantidad que yo ya te dije. Es un arrendamiento con promesa de venta. Sí, es correcto. Sin embargo, el otro documento que se solicita a la alcaldía expresa de que tampoco existió ese tipo de valúo. O sea, esa fue prácticamente una gran mentira, pues. En ningún momento ha existido ningún tipo de valúo por parte de los peritos, digamos, solicitados por la alcaldía, o que haya algún banco que haya propuesto en determinado momento ese tipo de valúo. Solo el señor José Calderón solicita en su momento ese tipo de valúo, pero Nayib Bukele de una forma express, a través de Fabio Castillo, ¿verdad?, porque consta aquí, ¿verdad?, en esta lectura, de que es Fabio Castillo quien trata de convencer prácticamente a todo el Consejo Municipal para que este Consejo Municipal le autorice a Nayib Bukele la firma de este contrato. Sin embargo, solo la mayoría. ¿Eso dónde dice? Que aquí se refiere pues, precisamente a ese punto, para que la población salvadoreña pueda concretamente, es decir, sí, claro. ¿Hay pruebas de eso? Claro que hay pruebas. Aquí está el contrato. Aquí está el contrato. Aquí tengo conmigo el contrato, el acuerdo municipal. Y aquí está quién es el único que se opuso y solicitó que antes de la firma existiese algún tipo de acuerdo. ¿Quién fue la persona que se opuso? Es el concejal José Calderón. Así se llama el concejal. ¿De qué partido? No lo sé. Ahí sí, esa es otro. Como es un consejo municipal plural, por eso le preguntaba. Correcto. Y no sé qué partido representa. Listo. Lo único que sé es que aparece este señor, que es quien lo solicita. Sin embargo, eso no le importó a Nayib Bukele para llegar a firmar este contrato express. Fíjate que el acuerdo... Espérame, aquí hay una nota bien importante. El acuerdo municipal se firma el 11 de noviembre. Del 2015. Okay. Fíjate qué interesante. Y al día siguiente, Nayib Bukele está firmando el contrato con el doctor Alejandro Murrazaca. O sea, esa cuestión llama la atención, esa cuestión es sospechosa. ¿Cómo es que hoy el Consejo Municipal a mí me autoriza a firmar un contrato y yo mañana lo estoy realizando?
Es una cuestión que le debe llamar... ¿Le llama la atención a usted eso? Claro que sí. Porque alguien puede obtener un crédito bancario y el siguiente día comprar un carro. Entonces alguien dice, mire, me llama mucho la atención, porque el banco le aprueba a una persona un crédito y el día siguiente... Interesante. ¿Sabe por qué llama la atención? Porque en la discusión, antes de que la mayoría tomara esa decisión de acordar que el señor Nayib Bukele firmara ese contrato, ya el señor José Calderón estaba solicitando ¿qué? Que se realizara el balúo, y no lo realiza, sino que firma el contrato todavía de una forma expresa, antojadiza y sospechosa, el contrato con el señor Murrazaca. Precisamente ese elemento es el que le puede llamar la atención a las instancias correspondientes para que investigue qué es lo que hay en el fondo. ¿Ves? Por supuesto no me corresponde a mí llegar a fondo, ni tengo las herramientas como para llegar a fondo, pero la Fiscalía debería hacerlo. Y el señor fiscal de la República debería de tomar cuanto antes cartas en el asunto, ¿verdad?, para investigar este caso y de encontrar elementos suficientes como para determinar de que en realidad Nayib Bukele ha cometido algún ilícito en esto. Debería de decretarle detención pues administrativa, porque vos sabés que con la capacidad que tiene Nayib Bukele económica y política, muy bien puede evadir la justicia. Entonces, la cuestión del acuerdo, por supuesto que nos tiene que llamar la atención. La cuestión que no existe ningún tipo de avalúo, aquí está. Y aquí se está infringiendo también la ley. Ahora, déjeme hacerle varias preguntas que son importantes de eso. Me comenta que hubo un banco con antelación que realiza un balúo, y este banco le da 11 millones de dólares en el valor general. Ahora, esto llama muchísimo la atención. Desisten del banco. ¿Cuál era el interés supuestamente que el banco le estaba cobrando a la alcaldía? Al 9%. Al 9%. Eso estaba alto, supuestamente. Haciendo los números, da casi la cantidad de 28 millones de dólares. Ok, que es al final lo que iban a terminar pagando. Sí. Ok, ¿este perito evaluador fue del banco propiamente el que llegó o no se conoce? Es que la cuestión de que esas son una de las grandes mentiras que llegó a vertir el señor Nayib Bukele a este medio de comunicación. Porque, por ejemplo, yo a usted le puedo estar mostrando este documento, pero usted no tiene la certeza si este documento es legítimo. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero, pero sin embargo, yo, ¿verdad?, le puedo dejar este documento aquí a usted y usted puede comprobar si realmente se desprende de la instancia correspondiente. Y estos documentos, yo no voy a estar mostrando documentos de la alcaldía y diciendo que estos documentos provienen de la alcaldía cuando no lo son, porque de inmediato me estaría ganando algún tipo de demanda, ¿no cree usted? En este caso yo soy responsable al decir, mire, esta documentación que presentó, que se desprende del acceso, ¿verdad?, a la información pública de la alcaldía, es fidedigna, pues, porque se desprende de ahí, y lo estoy diciendo frente a este medio de comunicación, y los representantes de la alcaldía están observando lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, lo que dijo Nayib Bukele en su momento, en ningún momento mostró absolutamente nada, ¿verdad?, que demostrara que realmente estaba hablando de una institución bancaria y además seria, en donde mostrara realmente de que ahí había habido un balúo, y si hubiese habido un balúo, ese balúo tuvo que haber estado vinculado en el momento en que se discutió, en el Consejo Municipal. Y ahí en el Consejo Municipal consta que no se presentó ningún balúo para discutir. ¿Cuál era la institución bancaria, Ricardo? Es que esa la debió decir él. Él ni siquiera habló de cuál era. ¿Cuál era la...? Él no la mencionó. Nayib Bukele. ¿Usted tiene conocimiento cuál era? No, es que yo estoy repitiendo lo que Nayib Bukele fue a decir. Eso no consta. No consta. Yo estoy diciendo lo que Nayib Bukele llegó a decir al medio de comunicación. ¿Cuál es el banco? Pues que nos venga a decir el señor Nayib Bukele cuál es el banco que realmente hizo ese evalúo. Por lo tanto, Nayib Bukele vuelve a mentir. ¿Cómo es posible? Ya que usted me hablaba de una posible condición subjetiva mía de estar presentando esto, que tiene carácter político. No, pero la verdad es que querramos o no, el pueblo salvadoreño no debería confiar en un individuo que, por cierto, está compitiendo para la presidencia de la República, cuando sabemos que es un farsante, cuando sabemos que es un mentiroso, cuando sabemos que aquí se presenta como para calificarle su conducta de corrupto. Y esas cuestiones debería de tomarlas en cuenta este pueblo, y lo estoy diciendo bajo mi propia responsabilidad, Sergio, porque yo no estoy jugando, nunca he jugado con estas cosas. Yo recuerdo cuando
por un medio de una llamada telefónica me entrevistaste acerca del caso de Tony Saca. Sí, me recuerdo. Y entonces, y dijiste mi nombre, Ricardo Núñez, y yo te dije, sí, soy Ricardo Núñez, y te voy a decir cuáles fueron las circunstancias objetivas y subjetivas por las cuales yo me presenté a la Fiscalía General de la República a hacer la respectiva denuncia. Estas cuestiones son serias, no es un show político. Yo me recuerdo en el pasado, haciendo un pequeño paréntesis, cuando vivía Telefónica, como usted lo está apuntando, yo lo busqué precisamente para que nosotros conversáramos sobre ese tema. Ahora, no quiero cerrar el paréntesis, sin embargo deseo retomarlo más adelante. Ricardo, sigamos con este tema. A mí me llama mucho la atención y deseo yo preguntarle, porque usted manifiesta que se virtió información que el doctor Fabio Castillo había sido la persona que había llegado donde los concejales. ¿Dónde dice eso? Es correcto. ¿Qué elemento de prueba se tiene para sustentar razonablemente lo del doctor Castillo? ¿Sabías vos que cuando se toma un acuerdo municipal, al interior de los consejos municipales se dan ciertos debates? Te digo esto porque yo estuve en una jefatura, ¿verdad? De una alcaldía, alcaldía, correcto, y sabemos nosotros toda la discusión que se da cuando, sí, cuando se toma un acuerdo. Sí. Entonces, aquí consta, en el acuerdo municipal consta de que el señor Fabio Castillo incitó prácticamente a la totalidad de los miembros plurales, como muy bien lo decís, del Consejo Municipal, para que autorizaran. ¿Qué es incitar? En lo absoluto, incitar quiere decir, miren, acepten lo que está diciendo el señor alcalde en este momento, ¿verdad? Estoy hablando del contrato que hay que firmar del edificio donde se instaló el mercado Cucatlán. Aquí está. Pero ¿no crees tú de que él en alguna medida estaba convencido de un proyecto? Y es que en el pasado el señor Bukele tuvo roces, particularmente con la gente que representaba dignamente en ese consejo al FMLN, no solamente por la manzana, sino que él decía de que se querían oponer a los proyectos que él quería impulsar. Muy interesante. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, yo te lo planteo, ya te voy a decir por qué. Porque precisamente... ¿No crees que de ahí debe venir el del doctor Castillo en decir, miren señores, si yo lo veo bien? Es decir, le vendieron a él la idea, él la vio bien y al final dijo, señores, yo lo llamo a la reflexión, que es correcto. ¿No crees que por ahí andaba? Con la altura del doctor Castillo, pues que es una persona seria. Con la altura del doctor Castillo, Fabio Castillo, yo digo una cosa, o él armó este gran muñeco, o Nayib Bukele lo engaña a él. Porque como muy bien lo decís, con la capacidad profesional que tiene el doctor Fabio Castillo, y de ética también, uno puede decir que para haber hecho este gran, este gran engaño, este gran fraude, esta defraudación a los intereses de la alcaldía, al pueblo salvadoreño, uno mira sospechosamente ya a Fabio Castillo y dice, a mí se me hace que el doctor Fabio Castillo fue quien pudo haber diseñado todo esto, pero cuando vemos la estructura psicológica obsesiva compulsiva, la mitomanía de la que padece Nayib Bukele, uno puede creer que aquí hay coautores en esta cuestión y hay complicidad, ¿verdad? No solamente se le puede atribuir a una persona esta forma perversa en la que se llevó a cabo la firma de un contrato lesivo que atenta contra los intereses de este pueblo, y te voy a decir específicamente contra quién, sobre todo contra los intereses de la clase trabajadora, que son las que cuando se toman una bolsita de agua están pagando un impuesto. Ese impuesto va a parar a la alcaldía para que se administre bien la cosa. Si ves, aquí estamos hablando solamente del contrato del edificio, no estamos hablando ni siquiera del funcionamiento o no del mercado Cuscatlán. Esa es otra cosa que muy bien lo podemos hacer. Por supuesto, lo vamos a abordar. Ahora, yo te hacía este planteamiento porque me parece como muy interesante. Déjeme ir a una pausa publicitaria y seguir, por supuesto, ingresando, ahondando, porque ese tema todavía no lo hemos agotado y vendrá también otro tipo de implicaciones más adelante con relación a otros tópicos. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream.
Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Antes de seguir conversando con nuestro invitado de esta mañana, quiero compartir con todos ustedes el tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, por favor, acompáñenme, arrancamos, dice así. Comparto con ustedes el tradicional collage. Arrancamos. Diario El Mundo. Vendedores del mercado Cuscatlán adeudan $417,000 a la alcaldía de San Salvador. La deuda de arrendatarios y los gastos operativos menos los ingresos han dejado pérdidas que llegan a los $2 millones. Por otro lado, alcaldía de San Salvador no ha encontrado el valúo del edificio Mercado Cuscatlán. Mercado Cuscatlán deja pérdida de $100,000 al mes, pero es rentable si se le ve con visión social, dijo Nayib Bukele. Ricardo Núñez emplaza al señor Nayib Bukele a que se retracte de sus mentiras. El abogado le ha dado un plazo de 72 horas a Nayib Bukele cuando regrese al país, porque él anda de viaje, para que se retracte de haberlo llamado terrorista, o de lo contrario lo va a demandar por difamación y calumnia. Juzgado suspende por segunda vez consecutiva audiencia contra el señor Nayib Bukele. La semana pasada se suspendió porque no se presentó la víctima de las supuestas agresiones verbales del exalcalde de San Salvador. Esta vez la defensa de Bukele, que pidió la suspensión, donde la víctima es la ex síndica de San Salvador, Xochitl Marchelli. Diputado Rodolfo Parker lo dijo acá en Al Punto con Sergio Méndez: a Nayib Bukele es un cínico y una falta de hombría. Esto en relación que, según el diputado del PDC, el exalcalde de San Salvador lo bloqueó en Twitter luego que le reclamara por burlarse de una dirigente de ese partido político, y luego porque se está llevando a dirigentes de este instituto político. Vendedores del mercado Cuscatlán adeudan $417,000 a la alcaldía de San Salvador. Y por último, Civ Gallup: Nayib Bukele estaría ganando en primera vuelta. Ernesto Mason afirma que inquilino del mercado Cuscatlán paga alquiler con hamburguesas. El mercado Cuscatlán es el mayor fracaso de la historia de este país, dice Ernesto Mason. Ricardo, vuelvo a ti. Antes de irnos a una pausa, yo te planteaba que existen otros procesos como el de la Corte de Cuentas de la República sobre precisamente la relación contractual que se llegó a formalizar con este inmueble donde hoy por hoy funge el mercado Cuscatlán. ¿Tu opinión? Porque ya hizo el llamamiento esta institución del Estado. Bueno, si en este momento está en vigencia pues esa investigación que le está viendo la Corte de Cuentas, un llamado a la presidenta de la Corte de Cuentas: cuidado con emitirle un finiquito express a Nayib Bukele, porque eso también es constitutivo de delito. Y lo estoy diciendo precisamente tomándote la palabra, pero tal parece que no solamente la Corte de Cuentas pues está investigando todas las conductas ilícitas en donde existe la probable participación de este señor Bachiller Bukele.
Porque fíjate que aquí tengo yo, y eso me llama poderosamente la atención, porque al parecer la Corte de Cuentas no solamente le investiga eso, también le investiga la empresa, también está investigando a la empresa Overmet, una empresa de publicidad que es de los Bukele. De eso podemos hablar quizás otro día, ¿verdad? Porque aquí estamos en este tema. Pero lo que me llama la atención es que aquí yo traigo el currículum prácticamente de la probable participación delincuencial del bachiller Nayib Bukele. Tiene un proceso abierto, según estos datos que yo tengo acá, y yo creo que te has dado cuenta por medio de los periódicos de mayor circulación en el país, que esto que estoy diciendo y que voy a decir es cierto, no estoy mintiendo. Tiene un proceso en el Tribunal de Ética Gubernamental. Condenó a Nayib por contratar parientes en la alcaldía de San Salvador, sentencia del 26 de agosto del 2016. Sí, está en la sala de lo contencioso porque apeló. Bien. Pero fue condenado en el Tribunal de Ética. Bien, bueno, ese es el primero. Segundo, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Nayib Bukele, mejor dicho, que la Fiscalía inicie investigación penal contra Nayib Bukele por evasión de impuestos desde el año 2012-2015. Sí, lo está investigando por enriquecimiento ilícito. Ahí tiene que ver. Certificó a Fiscalía. Correcto. Ahí parece que nunca se desvinculó incluso de esta empresa Overmet en su tiempo, como que declaró, o más bien como que Providad le encontró aproximadamente $800,000 que él no pudo justificar cuál era su origen, ni declaró esa cantidad de dinero, ni pagó los impuestos. Pues bien, en el tercer proceso que yo le encuentro a él, aquí, abierto, donde dice que sección de probidad de Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación por enriquecimiento ilícito, que es lo que está diciendo 2015-2018. Aquí ya se va poniendo más actualizada la fecha donde él ha participado pues en este tipo de ilícitos. Y aquí ya no es un supuesto, porque aquí prácticamente aparece ¿cómo se llama? Aparece su nombre, pues, prácticamente en los expedientes abiertos. En el cuarto proceso tiene que ver con que el Tribunal Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia para las mujeres de San Salvador, parece que también le abre otro proceso que tiene que ver con que la ofendida es, quien tú lo decías, la licenciada Xochitl Marchelli. Que ya este pueblo conoce qué fue lo que sucedió en la alcaldía y por qué esta señora lo demanda. El quinto expediente tiene que ver con que el juzgado de sentencia del Departamento de la Libertad por calumnias y ofensas contra Blanca Ayala. ¿Quién es ella? Blanca Ayala, compañera de vida del señor Eugenio Chicas. ¿Quién no conoce también que difama a Eugenio Chicas? Parece que tiene que ver con la relación conyugal en que estos mantuvieron o mantienen. Que supuestamente ella era menor de edad cuando Eugenio Chicas decide tener una unión con ella. Sí, entonces vemos, ciudadanos de la República, vemos nosotros que las inclinaciones a difamar y a calumniar a las personas es típico en la conducta y en la forma de pensar de Nayib Bukele. Y fíjate que no es de sorprenderse. Y aquí voy a decir algo que este pueblo, yo mando a revisar a este pueblo lo que voy a decir en este momento. Hoy yo estaba escuchando aclarando conceptos de Armando Bukele, el padre de Nayib Bukele, y me sorprende con este video, con lo que yo encontré. ¿Sabes lo que dice Armando Bukele en este video? Está defendiendo a Mauricio Funes y a Tony Saca. Está diciendo que lo que le están diciendo y los procesos que le han levantado... Lo que le están imputando. Sí, lo que le están imputando prácticamente, estoy parafraseando, prácticamente es falso. O sea, nos damos cuenta pues como que quizás, si bien es cierto, el señor Armando Bukele, que en paz descanse, al parecer hizo cosas buenas, pero al parecer este señor Nayib Bukele como que lleva la parte más negativa a la práctica de lo que le enseñó su padre. Pero ¿no crees que don Armando, al igual que una gran cantidad de personas que pudieron haber creído, jamás de estas personas que tú mencionas, jamás se imaginaron realmente que iban a tener este desenlace? Ver a un expresidente como Elías Antonio Saca ante los medios de comunicación aceptar con lujo de detalles cómo saqueó el Estado salvadoreño. ¿No crees que pues nadie se hubiera imaginado eso? Porque este es un programa que en paz descanse él cuando en vida fuera él, ¿no? Fue sorprendido en su quizás él como no es juez ni jurado en ese momento, no puede decir si ellos son, no. Pero por lo mismo, imagínate cómo no estaría su propio padre de asombrado de ver lo que su hijo está, de ver
lo que su hijo realizó en la alcaldía de San Salvador. Eso sería peor, ya que estamos un poco suponiendo de lo que el señor Armando Bukele pudo haber pensado o sentido en un momento determinado. Pues esta cuestión todavía es más espantosa y prácticamente horrorosa, pues, ¿verdad? Viniendo de un hombre que gozaba de prestigio internacional dentro de su cultura musulmana. Pues bien, aquí hay otro expediente que tiene que ver con la Corte de Cuentas de la República, donde al parecer se le hacen 14 reparos, no solamente a él, sino que al Consejo de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Y estos 14 reparos tienen que ver con la instalación también del mercado Cucatlán, y estos 14 reparos se lo hace la Corte de Cuentas. Si notamos acá, tengo en esta lista 7 expedientes de los ilícitos en los que se ve involucrado Nayib Bukele, y que yo no estoy inventando, no estoy especulando, sino que para poderlo confirmar, si Nayib Bukele a mí me pidiera, mire, usted ha presentado una lista de los delitos que yo he cometido, muéstreme pruebas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué le mostraré? Yo no me voy a andar escondiendo. Me voy a ir a estas instancias correspondientes a pedir algunas copias certificadas de este expediente. Ricardo, bajo el acceso a la información pública, ¿usted ha obtenido estas...? Esto me lo pasó un colega, esto me lo dio un colega. Sí, para dejar claro cuál es la procedencia de esto y que en algún momento se establezca que son originales o son copias, pero que son documentos verdaderos. Documentos verdaderos. Cualquiera puede abocarse, ¿verdad? A estas instancias correspondientes de donde derivan estos documentos y preguntar acerca de mi persona. Deseo preguntarle, con mucho respeto, hay una gran cantidad de elementos que se han vertido y uno de ellos es que en algún momento a usted se le vinculó, como usted dice peyorativamente, se dijo, mire, él es un abogado terrorista. En su momento a usted se vinculó en el pasado con procesos penales donde usted tuvo una imputación. Cuénteme un poquito de esto. Fíjate que, y se lo decía yo a un medio de comunicación, que me daba la oportunidad histórica de poder decir algo que en aquella ocasión ni por cerca, pues vos sabés que los procesos democráticos pues han venido avanzando, ¿verdad? Estamos aquí precisamente producto de que este país ha avanzado democráticamente en medios de comunicación. Entonces, cuando Nayib Bukele me llama directamente terrorista, él no está diciendo de que yo tuve alguna participación donde se me involucró sobre un ilícito, en donde se le calificó a mi probable conducta delictiva como actos de terrorismo. No, él me está diciendo terrorista directamente. ¿A ti? Sí, y eso es constitutivo de difamación o de calumnia, porque dijo una serie de cosas. Y es por eso precisamente que yo le doy 72 horas a él para que se retracte a partir de que venga al país, porque al parecer no está. Hay un principio, te decía, del Código Civil, principio general del derecho, que dice que al justo impedido no se le corre término. En ese sentido, como él no se encuentra, yo no le podría correr ese término sino hasta que venga, para que se retracte de lo que ha dicho, y de lo contrario, la denuncia va porque va. Déjame decirte que yo aquí tengo una copia, una página, mejor dicho, de la prensa gráfica, donde yo salgo sobreseído, definitivamente. Miércoles 2 de julio de 1997, yo salí del penal de Islo Vasco el 1 de julio de 1997. ¿Usted fue procesado? ¿Por qué delito? Procesado por el delito de daños al edificio CISA. Lo que pasa es que los medios de comunicación hablaron de terrorismo, hablaron de una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, déjame decirte qué fue lo que sucedió en el contexto de esa denuncia, de esa acusación calumniosa que a mí se me hizo. Eso es importante decirlo en este momento. En aquel entonces. Cuando se firman los acuerdos de paz, algunos militantes nos convertimos en disidentes de la cúpula actual del FMLN, precisamente porque firman en los acuerdos de paz. Al realizar esa firma la hacen de una forma inconsulta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no involucran a los intereses de este pueblo y de esta sociedad que había sido la más golpeada de la guerra, nosotros reaccionamos e hicimos la crítica correspondiente. Al hacerle la crítica correspondiente a la comandancia de ese momento, entonces estos reaccionan en contra de nosotros. Estoy diciendo de nosotros porque no era el único disidente ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Esto es bien interesante.
Como yo me convierto en disidente y empiezo a decirles que se han robado el patrimonio de la revolución y que jugaron con la sangre de este pueblo salvadoreño bajo una guerra que ellos inventaron, ¿verdad? Y que nosotros de una manera romántica, pensando en la justicia social, creyendo que ese era el escenario para poderla conquistar, nos metimos ahí, pero prácticamente fuimos utilizados como carne de cañón. En aquel entonces, con el FMLN. En aquel entonces. Guerrillero. Correcto, guerrillero. Cuando se firman los acuerdos de paz... ¿Usted fue combatiente? Correcto. Solo déjame terminar. Cuando se firman los acuerdos de paz, 2 años después de la firma de los acuerdos de paz, o 4 años después de la firma del acuerdo de paz, porque esto fue en el 96, donde a mí se me involucra, prácticamente los que a mí me confabulan, los que a mí me acusan calumniosamente, es la gente del FMLN. ¿Quiénes? La cúpula del FMLN. Estamos hablando de la cúpula del FMLN. ¿La cúpula? ¿Quién es la misma? Es que esta no se ha movido, esta nunca ha cambiado. Ha sido la misma cúpula de la guerra, la misma cúpula de ahora. No han cambiado. Entonces, ellos miran que yo tengo el perfil del pensamiento radical como para poderme involucrar esos actos de terrorismo que se cometieron en ese hecho. Hicieron explotar un coche bomba ahí por Santa Elena. Le abrieron un hoyo al edificio Sisa. Y al final, ¿quiénes crees que fueron, Sergio? ¿Sabías vos que en el contexto de lo que sucedió, habían secuestrado al hijo del señor Suster, a Andrés Suster? Lo habían secuestrado. ¿Sabías que el padre de Andrés Suster había sido socio de Cristiani? ¿Y sabías que esa bomba, quienes las puso, estoy seguro de eso, ¿verdad? Quien puso esas bombas y quien atentó contra esa propiedad que era de Andrés Suster, del padre de Andrés Suster y de Alfredo Cristiani, fue el comandante Marcelo, un comandante del Partido Comunista. Lo que pasa es que ya no quisieron darle seguimiento a todo esto porque el tiempo transcurrió, pero así son las cosas. Ellos son los responsables, nosotros solamente servimos como chivos expiatorios. Digo nosotros porque fuimos 4 estudiantes de Derecho a quienes nos acusaron de cometer esos ilícitos. ¿Quién no sabe que el comandante Marcelo todavía anda huyendo de la justicia, pues, que está involucrado en el secuestro de Andrés Suster? Quiero agregar esto, bien interesante. ¿Por qué estoy diciendo que Nayib Bukele es un hombre mentiroso, un farsante, es un corrupto y además de eso prácticamente me calumnia? Precisamente porque una de las cuestiones bien interesantes acá, porque yo estoy frente a este medio de comunicación gozando de mi libertad, ¿verdad? Es porque yo se lo atribuyo a eso, como elemento político. Alfredo Cristiani, que supuestamente es la víctima, ¿verdad? O el ofendido, porque él era... Se dijo que usted había querido atentar contra el expresidente. No, oye esto, porque él era socio del edificio Sisa y cerca de su propiedad se hizo explotar el coche bomba. Se supone que él era el ofendido, ¿verdad? Él manifestó y dijo de esta manera frente a los medios de comunicación: los muchachos que son involucrados en esos actos de terrorismo o daños al edificio Sisa, ellos no son los que cometieron el delito. Lo dice Alfredo Cristiani. Ronald Lumaña. Yo soy un hombre bien estricto en cuanto a concepciones ideológicas de izquierda. Para mí, ¿cómo se llama? Yo sé identificar quién pertenece a qué ideología o a qué tendencia política. Y sin embargo reconocí que hombres como Ronald Lumaña hayan dicho de que yo no cometí el delito. Eso sí que me llama la atención, Sergio. Que el disidente Kirio Waldo Salgado haya dicho que yo no cometí el delito. O sea, en ese contexto, ¿ves? Donde no se ha desmontado el pensamiento de izquierda absoluto ni el pensamiento de derecha absoluta, donde todavía se mantienen altos índices de radicalización en la forma de pensar y sentir ideológica y políticamente, que Kirio lo haya dicho, que Ronald Lumaña haya dicho que nosotros no éramos los responsables de ese ilícito y que el mismo expresidente Cristiani lo haya dicho. ¿No te parece que es una cuestión que tiene que llamarnos la atención, pues, en tanto nosotros fuimos inocentes y salimos sobreseídos? ¿Quién era el fiscal general de la República? Eso no yo no recuerdo si era Córdoba, el fiscal general de la República en ese entonces. En este momento no lo recuerdo. ¿Quiénes eran los fiscales que lo estaban procesando entonces? Entre ellos creo que estaba Pedro Cruz, que por cierto, te voy a contar, en un café cultural él se me acercó años más tarde y me pide disculpas porque sabía que ese proceso estaba amañado. Y me está oyendo Pedro Cruz, porque trabaja del IDUCA. Oye, el actual fiscal general de la República, Douglas Meléndez, creo que era
fiscal auxiliar en ese momento. ¿El que llevó su caso? El que llevó mi caso, entre otros, que no recuerdo. Pues bien, lo que te quiero decir que no es la primera vez que yo denuncio la corrupción. La denuncié en ese momento. Enfrenté a gente que me armaron una acusación calumniosa. Obviamente a estas alturas yo he formado una coraza que a mí no me va a asustar cualquiera que me diga, mira, te voy a matar por lo que estás diciendo, cualquier cosa. No te digo que no tengo temor. Al único temor que yo le tengo es que vos vengas en este momento y me pongas una pistola aquí. Me da miedo, pero que me estés amenazando y yo no veo nada, no hay problema. ¿No crees tú que lo que el señor Bukele, y estoy parafraseando porque yo en ningún momento no ha venido acá ni hemos hablado, ¿no crees que en la línea de él vaya directo precisamente en señalar, más que difamándote, el proceso penal que tú pasaste? ¿No crees que se esté refiriendo a eso? Pues no, la cuestión es esta, no es ni eso. Te voy a decir cuál es mi valoración. El señor, yo no sé por qué el bachiller Nayib Bukele me persigue a mí. Eso nos debería llamar la atención. Si él lo que debería de hacer es aclarar por qué no presentó Balúo cuando firmó ese contrato lesivo en contra de la alcaldía y del ciudadano de San Salvador y de San Salvador. No sé por qué. Cuando la alcaldía se obliga a pagar $28 millones al tío de Tony Saca. Que por cierto, Tony Saca, todos sabemos que es el que ha financiado el partido Gana, que es el partido donde pertenece en este momento Nayib Bukele. O sea, aquí hay unas cuestiones demasiado sospechosas, Sergio, que apuntan a que aquí hay actos de corrupción. Entonces, en vez de estarse defendiendo de los señalamientos técnicos y jurídicos que yo estoy haciendo, lo que hace es irse a mi pasado, irse a mi presente y decirle a esta sociedad quién soy. Si es que el más convencido de quién soy yo, pues yo soy un hombre con carácter y principios. Tú has develado que le han dado seguimiento con algún tipo de vehículo. ¿Qué tan cierto es eso? Pues cuando vos te persigue un vehículo, bien lo sabes. ¿Ah? Vos ves por tu retrovisor, ves quién te persigue, das la vuelta, sabes que te va siguiendo y lo hace intencionalmente de pasar a la par tuya. Pero tú lo has vinculado a Nayib Bukele. Yo, claro que ¿Por qué? ¿Qué elementos tienes para vincularlo? Porque me llama la atención que es en el contexto en donde yo lo estoy denunciando. ¿Ves? Por esos actos de corrupción que él comete alrededor de la firma de ese contrato lesivo en contra del alcalde. ¿No crees tú que podría ser cualquier otra institución como el OIE, podría ser gente del FMLN, podría ser cualquier otra? Porque también digamos que pues tú al advertir este tipo de situaciones también estás tocando a gente del expresidente Saca. Pusiste denuncia, recuerdo, en contra de Funes y Saca. Ojalá sea como lo estás diciendo, ojalá sea la OIE que me esté dando seguridad. Pero tú lo relacionas a Nayib. Pues yo lo supongo. Tampoco es una aseveración porque no lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces te han dado seguimiento? De esa manera, quizás unas 3 o 5 veces, ¿verdad? Y no solo eso, he recibido, fíjate bien, esto sí me urge denunciarlo, ya que me lo estás recordando y me lo estás motivando. Por ejemplo, las huestes, o sea, los que rodean a este señor Nayib Bukele, a mí me han amenazado más de 100 veces. Aquí tengo el celular. Y prácticamente me presionan, me ofenden a mi persona. Lo voy a matar y no te digo las palabras que ellos utilizan porque esto es lo que más da risa. Y lo dije en este medio de comunicación. Ni cuando denuncié a Elías Antonio Saca, que por mi denuncia él recibió 10 años de prisión. Ni cuando denuncié a Mauricio Funes, que por eso tiene orden de captura en este momento. Su gente jamás me trató de esa manera, pero de una manera te voy a decir, recibí un par de amenazas, pero la forma como me ha amenazado esta gente seguidora de Nayib Bukele, sí realmente asombra. En su momento también voy a poner la denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de este tipo de amenazas. Y cuando yo digo que voy a hacer una cosa, la hago, Sergio. ¿Es llamada telefónica? ¿Es por redes sociales? Redes sociales, Messenger, se me meten a Messenger, pero como vos tenés la opción de aceptarlo como amigo o no, pero sí tenés la opción por medio del teléfono de leerlo, lo que te están diciendo antes de aceptarlos. ¿Ves? Y entonces son unas cuestiones espantosas, pues. Ricardo, ¿qué lo llevó? Si vos revisás en las redes sociales, hoy me acaba de avisar a mí una amiga que me dicen que dan $100 por averiguar dónde vivo yo. Pero así lo manejan, o sea, esa es una forma de quererte reprimir, ¿verdad? Para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Quiero decirle a este señor Nayib Bukele que el terrorista no soy yo.
que si nosotros revisáramos, si este pueblo revisara cuáles son sus ancestros, ¿ya? Digamos, de dónde proviene el origen de su parentesco más cercano, nos vamos a dar cuenta que ellos provienen del Medio Oriente. Fíjate que yo hice un análisis, el análisis se llama la anatomía de la corrupción de los nómadas que provienen del Medio Oriente y se radican en El Salvador. Estos palestinos, árabes o turcos o como se les llame, esta gente no ha venido con buenas intenciones a El Salvador. Esta gente ha venido a saquear a El Salvador, a financiar la guerra. Armando Bukele, la familia Bukele cercana a Nayib Bukele han financiado la guerra en este país. ¿Y eso quién no lo sabe? ¿De qué forma? Yo desarrollo la tesis, fíjate, y la desarrollé en el canal 23, dicho sea de paso. Will Salgado es el que me entrevista en ese momento. Yo estoy desarrollando esa tesis. En esa tesis yo lo demuestro de la siguiente manera. Cuando arrancó la guerra, la comunidad judía se fue del país y la única comunidad que se quedó aquí y que no se fue y que no les hicieron nada, curiosamente, es esta gente del Medio Oriente, sobre todo los palestinos. Ricardo. Bueno, para muestra solo esto, Shafiq Handal, ¿de dónde era? ¿No fueron uno de los que financiaron la guerra? Pues de los que utilizaron a la juventud y al campesino como carne de cañón. ¿De qué forma, porque la imputación es seria, de qué forma el señor Bukele, el padre de él, financia la guerra? Bueno, por el análisis correspondiente que te acabo de decir, se infiere, ¿ves? De lo que te acabo de decir. ¿Quién no sabe eso? ¿Ah? ¿Quién no sabe? De que esta comunidad árabe no se fue del país y nunca les hicieron nada. Usted le ha dicho al señor Bukele, yo lo invito a que debatamos. ¿De qué? ¿De que debatamos? ¿De qué? ¿Sobre qué temas? Sobre la denuncia que yo he interpuesto frente a la Fiscalía o en la Fiscalía General de la República. Yo estoy diciendo de que él ha firmado un contrato lesivo en donde está vendiendo un edificio que vale $800,000 en $28 millones y donde estoy diciendo que él no presentó ningún tipo de avalúo para poder firmar. Ricardo, ¿usted sigue siendo miembro del FMLN? Solamente fue parte del FMLN guerrillero. Sí, correcto. Porque en algún momento se podría especular en decir, mire, Ricardo quiere golpear a Nayib Bukele precisamente porque él tiene una ideología de izquierda en este país. Mire, yo tengo un pensamiento de izquierda revolucionaria auténtica, no de farsantes populistas como es la actual cúpula del FMLN. Yo no pertenezco a ese tipo de personajes. O sea, que cuando yo tomo esta posición, yo no soy disidente en el contexto de los renovadores, ¿verdad? Que aparecen allá hace 10 años, por decirle algo. No, yo soy disidente realmente por cuestiones serias. Aquí tiene que ver la memoria de los caídos. ¿Ve? Aquí tiene que ver todo esto tiene que ver con las grandes mentiras que estos individuos. Ahora, yo entiendo perfectamente su derecho intrínsecamente válido e inmutable que usted tiene como cualquier otro salvadoreño, pero yo ya le quiero traslapar esto a un concepto electoral porque se me está agotando el tiempo. Ricardo, ¿no cree? Yo en el tradicional collage de noticias yo le presentaba donde la encuesta Sid Gallup favorece inclusive al señor Bukele de poder ganar en primera vuelta. ¿No cree usted que en algún momento este tipo de denuncia en este momento electoral, porque alguien podría decir por qué antes y lo está haciendo ahorita, en este momento electoral con la del señor Eugenio Chicas, con la de la señora Marchelli, que me merecen mi respeto, no cree que lo siguen victimizando al señor Bukele a tal grado que él pueda venir y ser arropado por el pueblo salvadoreño y ganar inclusive en primera vuelta, Ricardo? ¿No le parece que usted indirectamente podría estar trabajando positivamente para él? Fíjese que yo no he hecho ese tipo de valoración, ¿verdad? Mi trabajo aquí es puramente de denunciante y técnico. Pero ya que usted me hace la pregunta, yo soy un hombre integral, pues, ¿verdad? Yo le puedo hacer cualquier tipo de análisis, tengo esa capacidad. Lo que a mí me puede llamar la atención es que si Sid Gallup, en este momento, que quién no sabe de que esa encuestadora puede estar siendo manipulada o financiada por intereses que coinciden con los intereses de Nayib Bukele, lo que yo invirtamos las cuestiones, puede hacer que a raíz de la denuncia que yo interpongo, Sid Gallup aparece ahora con esa encuesta para poder ocultar lo que yo estoy diciendo. Veámoslo de esa manera. O sea, estamos haciendo un análisis político, ¿verdad?, de la situación. Entonces, así lo veo yo. En este caso, me parece que qué raro y sospechoso que a buen 5 de la mañana aparece Sid Gallup con ese tipo de encuestas favoreciendo a un personaje que, si yo le vuelvo a mostrar a usted,
tiene más de 7 expedientes abiertos, pues de carácter judicial. Ya mencionó, por correcto, entonces no creo yo que alguien vaya, además, si me está preguntando a mí, como un ciudadano que con capacidad de ver el fenómeno político, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir es que esa encuesta a lo mejor la hicieron en San Salvador, pero que yo sepa que este señor Nayib Bukele sea conocido en los 14 departamentos, nadie lo conoce. O sea, eso es lo que yo le podría decir. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy diciendo en este momento acerca del mercado. Listo, pero es importante que yo se lo planteara a usted porque en algún momento es un análisis de contenido electoral. Aguántenme un ratito, pausa en Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Héroes están en todos lados, alrededor tuyo, a veces con capa y a veces con donas. Listos para salvar tu día y llenar de dulzura hasta los momentos menos esperados. En este septiembre, sé tú el héroe de todos con el 2x1 de donas que te hace quedar bien todo el mes. ¡Soy Super Choco! Mr. Donut. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista Al Punto con Sergio Méndez y no me resta más que agradecerles a todos ustedes y a usted, licenciado Ricardo Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado y de una u otra forma explicarnos bajo las interrogantes que yo le he planteado y que el conglomerado salvadoreño en alguna medida me traslada por diferentes medios sobre precisamente las acusaciones que usted ha planteado ya a nivel del Ministerio Público. Muchísimas gracias, le agradezco por habernos acompañado. Bueno, antes de irme, ¿verdad? Quisiera decir lo siguiente. Le dimos la oportunidad de ser presidente de la República a Tony Saca y saqueó los arcas del Estado. Pero no sabíamos nosotros que él iba a hacer eso tal y como usted lo dijo. Nos dimos cuenta, votamos por Mauricio Funes, que fue prácticamente el candidato del FMLN y también saqueó las arcas del Estado. No podemos nosotros elegir a alguien que vaya para presidente como Nayib Bukele cuando si nosotros observamos sus conductas previas a esta candidatura nos damos cuenta que ha cometido una serie de ilícitos. A este sí lo conocemos, a este bachiller. A los otros dos que he mencionado, a Tony Saca y a Mauricio Funes, no los conocíamos que cometían ese tipo de fechorías. A Nayib Bukele sí. Ricardo, en ese sentido le digo a este pueblo que piense bien lo que va a hacer. Ricardo, ¿el pueblo debería de ser llamado a votar bajo su apreciación por Hugo Martínez? Repítame esa pregunta. ¿Su apreciación llevaría en algún momento a poder estimular al pueblo salvadoreño para, y usted dice, no se equivoquen, ¿tendrían que votar por Hugo Martínez? Pues yo no podría decir eso, pero sin embargo, si usted relaciona la entrevista seria que le hace Moisés Urbina a Nayib Bukele y mira su comportamiento, incluso irrespetuoso con el hombre que lo está invitando para entrevistarlo, y mira la entrevista de este día que le hacen a Hugo Martínez, yo creo que este pueblo tiene que saber escoger. Aunque la misma militancia del FMLN está detrás de Hugo Martínez, a la cual usted en algún momento ha señalado. Sí, no, como es una cuestión autónoma de la... ¿Se decantaría más por Hugo Martínez usted a título personal que con el candidato de la derecha, Carlos Calleja? Primero le voy a contestar lo primero, valga la redundancia. Por favor. Sí, en este sentido, es la gente, pues, es la gente la que va a tomar esa determinación. ¿Qué le recomendaría usted a la gente? A la gente, lo que tome la mejor decisión. ¿Cuál sería la mejor decisión?
la mejor decisión va a estar de conformidad a sus propios intereses de la gente. Ha dicho, no se equivoquen. Claro que no se equivoquen. No, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si le pregunto por qué hay que votar, entonces, hay que dejar a la gente. Correcto, que le recomiende entonces lo voy a plantear de esta manera. ¿Por qué le estoy diciendo a la gente no se equivoque? ¿Ya? Por la conducta delictiva que ha mostrado Nayib Bukele. Espéreme. En estos 7, en este listado que puse yo de 7 procesos abiertos. O sea, eso es suficiente como para decirle a la gente, mire, piénselo bien, vote por cualquiera, pero menos por un individuo a quien ya conocemos. O sea, tenemos que usar la lógica que nos puede decir la razón pura, ¿me entiende? Aquella razón pura que está vinculada a un interés que podemos tener, que sabemos nosotros que no está viciado en este momento. Por ejemplo, yo no le conozco alguna conducta viciada a Hugo Martínez o al señor Callejas, pero sí le conozco la conducta viciada a Nayib Bukele. Eso es lo que yo estoy tratando de decir por lo que dije. Muchísimas gracias una vez más, Ricardo. Le agradezco por el tiempo que ha destinado al pueblo salvadoreño. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos visto. Muchísimas gracias. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, pues hombre, comente el resto del día. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.